Final de Hora 15, seguimos conversando con dos médicos. Nos acompaña tanto el doctor Juan Luis Elías Cárcamo, quien es especialista en medicina interna, catedrático de la Universidad Mariano Gálvez, como el doctor Carlos Enrique Mendoza, quien es médico cirujano, epidemiólogo e investigador científico. Y con ellos estamos conversando sobre esta posibilidad que se abre de aplicarse una cuarta vacuna en algunas instancias, una quinta vacuna en otras. Sin embargo, todavía no está claro si será necesaria estas dosis para la población más joven, en un país en donde no estamos alcanzando las metas de vacunación que se habían trazado. Seguimos conversando con ellos, Juan Carlos. Sí, por supuesto. Doctor Elías Cárcamo, yo entiendo lo importante que es este proceso de vacunación, pero el grupo etario de personas mayores de 60 años no ha cumplido con sus metas. Bueno, prácticamente no se ha cumplido en ninguno de los grupos etarios. Pero ¿por dónde? ¿Dónde comenzar a buscar que esas personas que están dentro de esas posibilidades se vacunen y entiendan la importancia para su salud y para el resto de la comunidad del poderse vacunar? ¿Qué estrategia nos está faltando, doctor? Bueno, cuando nosotros revisamos, principalmente nosotros vemos que donde más se da esto es fuera de la capital. La capital pues tiene, cuando nosotros reducimos los números y nos enfocamos en la capital, pues sí, se ha alcanzado ciertas, objetivos, se han alcanzado ciertos objetivos de vacunación. El problema sigue radicando en el interior de la República, donde aquí se nos unen muchos factores. Primero, las creencias de las personas. Segundo, lo que se ha dicho de la vacuna. Tercero, a veces es la accesibilidad de esto. No hace mucho yo estuve participando de un foro donde muchas de las quejas de las personas que vivían eran los horarios de atención, que muchas veces los puestos de salud llegaban a las 3 de la tarde y ya no los podían atender. Y el problema era que ellos eran gente del campo y que tenían que salir temprano a trabajar y regresaban después de las 3 de la tarde y ya no encontraban. Hay muchas cosas, hay muchos elementos a los cuales hay que ponerles atención y que muchos de ellos sí se tiene injerencia directa del gobierno sobre esto. Entonces, pues seguir con la educación, tratando de convencer a la gente de la necesidad de esto. Entonces, entre educación, entre una buena programación, entre aportar los recursos de infraestructura y logística necesarios para que la gente pueda acceder a la vacunación. Creo que hay muchas cosas que no se han coordinado bien y esto ha incidido de una buena manera en todo esto. Doctor Mendoza, en el segmento anterior usted hacía referencia a cómo esta pandemia eventualmente llegará a ser endemia. En ese contexto, ¿cómo analiza las medidas que están adoptando en China, que están cerrando de nuevo ciudades completas para intentar contener nuevos rebrotes del virus? Esta es una situación que ya no estamos viendo en ningún otro lugar del virus, en ningún otro lugar del mundo, digo. Sí, no sé en realidad cuál sea el objetivo final, porque es una estrategia que únicamente ellos están haciendo. De hecho, por ejemplo, muchos países se están abriendo. No sé en realidad si ellos han tenido alguna información, por ejemplo, de una nueva cepa circulante, que como le digo es muy poco probable y por lo menos no lo han reportado. Es importante, ellos en realidad han tenido muy buenas estrategias epidemiológicas. No, pero realmente no le veo una justificación a fondo, ¿verdad? Sabiendo, por ejemplo, que de cualquier manera el virus va a continuar propagándose, o sea, hasta que todo el mundo, por ejemplo, tengamos contacto con la cepa. Y de hecho, una de las cosas es que vemos que van cambiando las cepas, ¿verdad? Ahora tenemos la B2 y pues muy probablemente podríamos tener una B3. Doctor Elías Cárcamo, ¿qué opinión le merece esa idea que se maneja, por ejemplo, en Europa, de que se abrió muy temprano, que no habían todavía las condiciones naturales para poder abrir por completo los países, volver al turismo, volver a todo el tipo de actividad económica que se pueda tener, y esos resultados que se están teniendo hoy, que después, al menos previsiblemente, se repiten en países como el nuestro? Bien.
Como lo he dicho en otras oportunidades, pues aquí el único actor no es el coronavirus, ¿verdad? Sino estamos dentro de una sociedad muy compleja, muy interconectada a nivel mundial, que también tiene que ver por la parte económica. Y obviamente entran intereses de gente muy poderosa económicamente, en las cuales obviamente su economía se ve afectada por esto, y al verse afectada su economía, se ve afectada la economía de sus empresas, eso afecta la economía de las personas, y esto viene a afectar la reelección política de alguien. O sea, es muy complejo. En realidad es muy complejo. Hemos visto que cerrar totalmente pues no detuvo al virus en ningún lado. Creo que la estrategia debe ser una estrategia combinada. Nosotros debemos aprender a vivir lo que estamos viviendo en este momento. Todos esperamos que esto se comporte como la pandemia de la llamada gripe española, ¿verdad? Que de repente desaparece y se quedó como una enfermedad endémica en algunos lugares y que afectaba a ciertos grupos de población, y solo estos ponía en riesgo. Eso es lo que esperamos para volver a tener una normalidad sin estar pensando que hay pandemia en la vida, en la sociedad. Entonces estamos viendo algo diferente. Entonces creo que vamos a tener que aprender, si esto no se a convivir con el virus de una manera inteligente, pues todo lo que hemos hecho ha contenido el tiempo de propagación, pero no ha contenido la pandemia per se. Aunque hay casos muy claros en África, hay un par de países, se me escapa el nombre de que no tienen ninguna medida de bioseguridad, no están vacunados, y los casos reportados son pocos, las muertes son mucho menos. Son cosas que nosotros no hemos aprendido del virus. Puede ser el clima, puede ser el ecosistema de ellos, puede ser la genética de ellos. Hay muchas cosas que todavía nos faltaría para aprender, para poder enfrentarnos a esto. Pero mientras tanto, creo yo que las medidas tienen que ser lo más lógicas posible para poder entrar en una situación de viene una ola, saber ya qué hacer con la ola, sabemos cuánto tiempo dura, volver a abrirnos y tratar de evitar en la medida de lo posible, más que los contagios, la mortalidad de las personas a riesgo. Entonces creo que estamos muy lejos como sociedad de poder aprender a hacer esto, y pues a los que no tienen las riendas en la mano, pues los que no las tenemos, pues no nos toca más que tomar nuestras propias decisiones personales para tratar de convivir con esto. Doctor Mendoza, tomando en cuenta las condiciones de Guatemala, en donde tenemos una cantidad de población vacunada que dista mucho de la meta que se había trazado, incluso por parte de la OMS, ¿hemos superado el riesgo de que aquí se pueda generar una nueva variante, sea menos o más contagiosa, o todavía podría suceder aquí lo que sucedió en Sudáfrica, en donde también se convivía con pocas personas vacunadas? Sí, yo creo aquí que esto no va, o sea, no es un factor que va a determinar, por ejemplo, que aquí se inicia otra cepa. Eso no es así, ¿verdad? Yo creo acá que debemos de aprender muchas cosas, y una de ellas es, en alguna oportunidad nosotros hablamos de esa curva de Rogers, que es una curva que básicamente nos dice que hay un porcentaje de gente que no se va a vacunar. Lógicamente eso es un 34%. Y hay personas que que va a haber que trabajarlas, por ejemplo, para que se inmunicen. Eso sería un 16%. Lamentablemente no hemos aprendido de esa curva en los planes educativos que nosotros tenemos que hacer específicos para esa población. Ahora bien, Beatriz, también hay que hablar de algo muy importante. En países como los nuestros, donde la cobertura de inmunización es baja, no necesariamente se va a dar otra cepa, pero también vamos a poder obtener alguna información. Es muy probable que iniciemos con estudios de casos controles, y nosotros podríamos ser un país importante para poder realizar estos estudios con las personas que no se han inmunizado.
vamos a entender mucho mejor, por ejemplo, esta enfermedad que aún nos enseña día a día. Vamos a poder evaluarlos con el tiempo y esto también tiene un beneficio. Entonces, yo creo que de las cosas malas hay que tratar de sacar lo bueno que nos puede servir para la ciencia y para poder seguir salvando vidas, como es el objetivo principal de todos nosotros los médicos. Doctor Elías, ¿hemos aprendido los guatemaltecos de la pandemia? ¿Hemos mejorado nuestras capacidades para poder enfrentar una eventual pandemia distinta a la del COVID-19? ¿Hemos aprendido, hemos tratado de aprovechar la oportunidad dentro de la crisis? Creo que cierta parte de la población sí, otra parte de la población no lo ha aprendido. Ha vivido como que si no hubiese pandemia. Entonces creo que no. El gobierno debiese haber aprendido de los errores que cometió y de los aciertos que tuvo, porque también obviamente ha tenido aciertos en medio de todo esto. Debió haber aprendido. Ahora, pues como la historia siempre lo marca, para una próxima pandemia que primero Dios no viene hasta dentro de unos 50, 60 años, pues se nos va a haber olvidado a todos. Y los que están jóvenes ahora y lo vivieron y van a ser los que van a estar en el poder, se les va a haber olvidado también. Eso es histórico, ¿verdad? La humanidad, su registro histórico no le sirve para aprender, desafortunadamente. Entonces vamos a volver a verlo. Y como le digo, esto no es una enfermedad que enferme el cuerpo nada más. Esto es una enfermedad que debe ser evaluada socialmente. Y una sociedad como la de nosotros, que no es una sociedad unida, que no hay una sociedad civil que enfrente estos problemas y que eduque, pues vamos a estar muy lejos de haber aprendido lo suficiente. Los médicos obviamente aprendimos, pero muchos de los que aprendimos ya vamos hacia afuera. Los médicos maduros y todo esto que están ahorita y están aprendiendo, pues van a ser un soporte en su momento. Pero sí, yo difícilmente creo que Guatemala o cualquier otro país, en realidad de aquí a unos 20, 40, 50 años, como sociedad haya podido aprender para enfrentar esta situación. Doctor Mendoza, ¿usted también cree que una situación como la que estamos viviendo en este momento está muy lejos de volver a ocurrir? Hablo de que cada vez el mundo está más globalizado, cada vez estamos más interconectados y el hecho de que un virus se pase de un lugar a otro parece ser que es cada vez más frecuente. Sí, yo pienso, Beatriz, que no tenemos un tiempo determinado, ¿verdad? La historia nos ha dicho que 100 años, 50 años, pero en realidad lo que está pasando es que toda la zoonosis es porque nosotros estamos ingresando al hábitat natural de ciertos flebótomos, de ciertos animales. Y es ahí donde entonces empezamos a tener una serie de virus o inclusive podrían haber algunas bacterias nuevas, ¿verdad?, donde podríamos empezar a infectarnos. Pero eso es porque nosotros estamos comiéndonos al mundo, eso hay que tenerlo muy claro, ¿verdad? Otra de las cosas que creo muy importantes es que nosotros sí podemos aprender, lógicamente hemos aprendido en la parte clínica, pero lo que realmente hace falta es que los gobiernos, los tomadores de decisiones aprendan que esta fue una enfermedad que nos agarró imprevistos a todos y que nos dimos cuenta que el porcentaje que invertimos en salud es sumamente bajo y esto definitivamente hay que componerlo. Más en un país como Guatemala, disculpe la interrupción, doctor. Por supuesto, Beatriz, y otra de las cosas que tenemos que aprender es que nosotros estábamos con las manos orando, por ejemplo, para que entráramos a la lista para que nos dieran vacunas. Esto ya no puede volver a pasar. Nosotros deberíamos de tener en Latinoamérica por lo menos manufacturar las vacunas, pero tenemos que involucrarnos, enviar a gente nuestra a capacitarse, a estar en estos laboratorios donde realizan vacunas, para que nosotros el día de mañana no tengamos en realidad que estar pidiendo como limosna, por ejemplo, o ser los últimos que nos van a dar estos insumos.